Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Quinn abrió los ojos al recordar que necesitaba tomar su medicina después de comer. En cualquier caso, necesitaba cuidar de su salud. Odiaba estar en ese lugar, atrapada, sin poder moverse libremente por tantas restricciones. Frunció el ceño al sentir un dolor al moverse. Se levantó un poco la camisa y vio que había manchas rojas saliendo de la herida. Quizás había sucedido mientras le gritaba a Bonita. Se quejó consigo misma, estaba molesta. Antes de volver a bajarse la camisa, no quería llamar a la enfermera para que le volviera a vendar. Solo quería comer algo, tomar su medicina y dormir. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, una almohada voló del sofá directo a su cara. Por suerte levantó la vista a tiempo para atraparla. Asustada se aferró a la almohada con fuerza, pensando que la estaban atacando por problemas políticos que involucraban a su familia. Pero la voz familiar que resonó justo después la hizo cambiar de opinión. Estoy enojada para que vengas a consolarme, no para que te enojes conmigo. Era bonita, nunca había salido realmente de la habitación, solo fingió irse para ver qué hacía Quinn. Durante ese tiempo solo escuchó suspiros y gruñidos, pero Quinn no se giró para comprobar si realmente se había ido. Y lo que hizo que Bonita se rindiera por completo fue ver a Quinn secándose discretamente las lágrimas de la comisura de los ojos. Estaba llorando. Era por dolor físico o por angustia. Sea como sea, Bonita odiaba ser la causa de sus lágrimas. Después de todo, su reina siempre debía mantener la cabeza en alto y no llorar así. Quinn se sorprendió, pensó que Bonita se había ido. Ahora se preguntaba si, mientras yacía allí, había hecho algo vergonzoso sin darse cuenta. Solo recordaba que de repente se le saltaron las lágrimas porque se sentía triste. ¿Estás todavía aquí? Por supuesto que sí. ¿Pensabas que me había ido? ¿Quién sabe? Dijo Quinn. Apartó la mirada, como una niña, como si hubiera hecho algo malo. Bonita podría haber pensado que Quinn estaba enfadada otra vez, de no ser porque la comisura de su boca se curvó en una leve sonrisa, antes de convertirse en un puchero infantil. El dolor la estaba volviendo delirante. No te enfades, eres demasiado mayor para eso, dijo acercándose a ella y quitándole la almohada de las manos para arrojarla de nuevo al sofá. Era la primera vez que estaban tan cerca desde que Quinn se había despertado como paciente allí. ¿Qué sucede? Bonita suspiró, estaba enojada, pero parecía que en ese momento había alguien más que estaba adolorida. ¿Por qué mantener el orgullo cuando la persona que siempre se había mantenido fuerte ahora estaba allí con lágrimas en los ojos? La ira podía esperar a que se resolviera más tarde. Lo más importante era que su reina estaba a salvo. Eres más grande que yo y aún así actúas como una niña sensible. ¿Quién es sensible? Si sigues discutiendo, te dejaré comer sola y no volveré hasta el día que te den de alta. Elige, te quedarás callada y me dejarás alimentarte o comerás sola. Hablas como si fueras mucho más grande que yo. Bueno, solo come. Bonita se apartó, pero Quinn fue más rápida y la agarró del brazo. Terminó usando demasiada fuerza y frunció el ceño de dolor. Minutos atrás, ella vio manchas rojas. A Quinn ni siquiera le había importado, pero ahora, aunque fuera una picadura de hormiga, quería expresar lo que le dolía. No te muevas tanto. Pero me ibas a dejar. ¿Por qué eres terca? No lo soy, te protegí. Eso no tiene nada que ver. Entonces deja de enojarte. ¿No ves que estoy herida? Bonita no sabía qué le irritaba más, la seriedad de Quinn o cómo usaba ese mismo tono para fingir ternura. Pero una cosa era segura,
Si Quinn empezaba a comportarse así, la que sufriría sería ella. Quinn aún no podía soportar esta idea. ¿Qué tiene de malo estar juntas? Incluso podría dormir en habitaciones separadas si fuera necesario. Pero si algo le pasaba a Bonita mientras estaba sola, ¿qué haría? Quedarse contigo podría ser aún más peligroso. Peligroso para su corazón, porque en tan poco tiempo de conversación, Bonita ya estaba completamente rendida. No voy a hacerte nada. Lo sé, pero siempre he vivido sola hasta que te conocí. Acabas de confesar que encontrarme te permitió no vivir sola. Entonces, ¿por qué quieres terminar conmigo ahora? ¿Qué tiene de malo estar conmigo? No es que sea malo, pero me gustaría que intentaras conquistarme de forma normal. ¿Quién te está conquistando? Bonita miró a la enfermera antes de soltar un suspiro, indicando que ya empezaba a irritarse de nuevo. Esta mujer sí que es testaruda. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.